Permite que Dios ponga a prueba lo que te ha dado. Si has aprendido a confiar en Él y te hallas en medio de dificultades, pon tus ojos en el Señor y proclama tu dependencia total en Él. Al hacerlo, recibirás el sustento y consuelo poderoso de Dios. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos pendientes, tal como hemos venido explicando en los últimos programas, a la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que tiene apartada República Dominicana con 5 millones de dosis para ser aplicadas primeramente al personal sanitario, en segundo lugar a las personas inmunocomprometidas y al adulto mayor que debe ser protegido en nuestro país. Esta vacuna de AstraZeneca es una vacuna tomada de un mono chimpancé, del resfriado de un mono chimpancé. La de Pfizer y la de Moderna son códigos genéticos que han sido aplicados que neutralizan, al ser inoculados al ser humano, neutralizan el virus y aprenden a identificarlo. Las tres vacunas, ya Moderna pidió la aplicación de esta vacuna para fines de aprobación. Hay algún problemita con AstraZeneca al final de ya la recta final de su fase 3 y es algunos inconvenientes que surgieron con los efectos secundarios que no están muy claros. A nosotros no nos preocupa, hemos tenido la experiencia en nuestra carrera profesional de haber dirigido la salud pública en nuestro país y tuvimos mucho contacto con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud y sabemos, al ser formados en los Estados Unidos, cuáles son los requisitos que tiene la FDA. Si una droga o cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de nueva medicación o vacuna va a necesitar ser aprobado por la FDA, tiene que cumplir todos los requisitos. O sea que el momento que una de estas tres vacunas sea aprobada por la FDA significa que un grupo de expertos a nivel mundial ha revisado todos los pros y los contras. Hay gente que incluso dice yo no me la pongo hasta que no se la ponga fulano. Eso es un disparate que nosotros le aclaramos, que nosotros creemos firmemente porque tenemos el conocimiento de haber convivido con lo que significa la FDA de los Estados Unidos. Hay drogas que han salido al mercado y que han tenido efectos adversos en cualquier momento y han sido paralizadas o que tienen efectos adversos posteriores. De manera que, y pongo el ejemplo de la pioglitazona, que era un medicamento que se utilizaba para la diabetes y que se utilizó también para la esteatosis hepática, nosotros los gastroenterólogos, para el hígado graso. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la pioglitazona podía producir cáncer de vejiga y fue retirado. De manera que cuando la FDA aprueba un medicamento tenemos que tener la conciencia de que todo ha sido mínimamente revisado, por eso no nos quita el sueño el hecho de cuál de las tres vacunas va a ser aprobada en principio. Ya sabemos que las tres están ya en fase 3, pero ninguna de las tres ha sido aprobada por la FDA y el próximo paso es que tan pronto una de ellas sea aprobada por la FDA es porque están cubiertas todos los riesgos posibles que pueda producir esa vacuna y debemos tener esa tranquilidad y yo le pongo un signo de confianza al pueblo dominicano de que no dude que cuando una de estas vacunas aprobada por la FDA, que significa Foods and Drug Administration, vital para cualquier alimento manufacturado en los Estados Unidos, en el mundo, para consumir un alimento en los Estados Unidos que venga de otro país, tiene que estar aprobado por la FDA. Para que un medicamento, sea cual sea el tipo de riesgo que tenga, sea expedido para uso del consumo del público humano a través de la medicina, tiene que estar aprobado por la FDA. De manera que vamos a estar tranquilos en ese aspecto y esperar que esa luz en el túnel se ilumine y que pronto podamos tener en la República Dominicana un repunte. Sigue teniendo muchos riesgos la posición de muchos sectores que están anteponiendo lo económico a la salud. Estamos en Navidad, pero vienen más Navidades y el que se quede en estas Navidades porque desgraciadamente por imprudencia o por desgracias pierda a un familiar no va a ver las próximas Navidades. Entonces vamos a tomar las medidas preventivas
Creo que el ministro de Salud Pública, quien no tenemos el honor de conocer, el doctor Arias, está haciendo una información adecuada cuando pone en vilo de que la salud del pueblo dominicano está por encima de todo. Vamos a olvidarnos de que estas navidades son para pachanguear y fiestar como se hace todos los años, y vamos a pensar en la vida humana que está en peligro, en la forma como quiere el pueblo dominicano, lamentablemente en una gran mayoría de gente joven y de gente que piensa en el comercio y en el gasto económico por encima de la salud, y vamos a provocar que se consuma el aislamiento. Una muy buena medida del presidente de la República de emitir un decreto de mantener el toque de queda en los próximos 22 días y ser revisado para que esa famosa fecha, una fiesta cristiana, por cierto, el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, y la llegada de un nuevo año, pues que lo hagamos en el mayor recogimiento, pensando en la cantidad de familias dominicanas que ha perdido un ser querido. Vamos a pensarlo en esa forma y vamos a sacrificarnos todos. El uso de la mascarilla hasta el día de hoy, la higiene personal y el distanciamiento sigue siendo factor número 1 para prevenir el SARS-CoV-2, el COVID-19. Vamos a ser consecuentes con nuestros conciudadanos y vamos a tener respeto para las familias dominicanas, que ya van más de 1.200 personas fallecidas que han perdido un ser querido y que ni siquiera lo pudieron despedir porque el protocolo no lo permite, que cuando una persona muere del COVID en una unidad de cuidados intensivos deba ser inmediatamente llevado a su última morada. De manera que vamos a respetar. Y hoy tenemos un tema de mucha trascendencia, que nos han pedido mucho que hablemos de él, la úlcera péptica, que es una de cada 10 personas en el mundo ha tenido o va a tener una úlcera péptica. Qué tan frecuente es en hombres como en mujeres, y vamos a pensar en que esto pues es una afección que, si es detectada a tiempo, puede evolucionar satisfactoriamente, pero que sí tiene complicaciones que vamos a ver inmediatamente después de este mensaje. Volvemos enseguida. La úlcera péptica es una pérdida de sustancia en la mucosa gástrica que puede también ocurrir en la piel, que puede ocurrir también a través de los genitales en las relaciones sexuales, como es el chancro de la sífilis, que puede ocurrir o en el glande del hombre, en el pene, o en la vagina de la mujer, pero también ocurre una úlcera en el pie diabético. Una pérdida de sustancia significa que se ha perdido la parte estructural de la mucosa de la dermis en caso de la piel, y en el caso de la que vamos a hablar hoy es una pérdida de sustancia en la mucosa gástrica que produce un orificio o un cráter, que puede ser las úlceras pépticas duodenales, que es la parte que divide el estómago con el intestino delgado, como lo estamos mirando, o úlcera gástrica. La úlcera gástrica es más frecuente en hombres la úlcera gástrica es más frecuente en mujeres, y la úlcera péptica duodenal es frecuente tanto en hombres como en mujeres. 1 de cada 10 personas en el mundo van a padecer de úlcera péptica gástrica, y diversas causas la pueden producir. En caso de la úlcera péptica del estómago o duodenal, es un desequilibrio, en el caso gástrico, entre los factores agresores y los factores defensores que tiene el estómago. ¿Cuáles son los factores que agreden el estómago? ¿Qué es? El ácido clorhídrico, el mucus que reviste la mucosa gástrica, las injurias que podemos producir a través de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori, que eso definitivamente no solamente produce una úlcera, sino que puede producir cáncer a largo plazo. El 50% de la población del mundo es portadora de Helicobacter pylori. Estamos mirando, como ustedes vieron, y que muy bien lo define una excelente imagen que nos pone Esmerlin. Fíjense que es una pérdida de sustancia. Hay un cráter dentro de lo que es la mucosa gástrica, y esto lo están produciendo los factores que agreden el estómago. O sea, una enorme cantidad de ácido clorhídrico que convive con nosotros en el estómago y que es fundamental en combinación con las enzimas digestivas y pancreáticas de la vesícula biliar, de la bilis y del páncreas para la digestión, y los factores que agreden el estómago también es el moco y algunos, además del Helicobacter pylori. Estamos mirando una úlcera en el estómago, en la parte izquierda de su televisor, una úlcera prepilórica. Esa es la que más duele, porque ahí es que por ese orificio pequeño
o un hoyito que usted está viendo en el medio es que la comida pasa al intestino delgado. Imagínese que usted coma comidas muy condimentadas o que tome alcohol o que beba mucho café, cómo va a molestar y a doler esa úlcera. Y la úlcera duodenal es la que está después de ese orificio, que es el lugar por donde va a pasar la comida después que tiene 2 horas en nuestra alimentación. Importante hacer notar que también los factores defensores que tiene el estómago son el bicarbonato, las prostaglandinas y sobre todo el moco y el bicarbonato nos defienden de los factores agresores que tiene el estómago permanentemente. El mito de que las comidas picantes podían producir úlcera péptica cada vez se ha descalificado más. No bien es cierto que, por ejemplo, cuando vimos una úlcera prepilórica, si usted se toma un taco, come un taco con picante o con mucha cebolla o con mucho condimento, esa úlcera se va a irritar. Pero no es la causa de lo que produjo la úlcera, que era lo que se pensaba antes de que el doctor Warren y el doctor Marshall, premios Nobel de medicina, 2 investigadores australianos, pues detectaran el Helicobacter pylori. Ahí estamos mirando una úlcera plana, muy molesta, vista por una endoscopía con una gastritis erosiva. Todas esas zonas punteadas que usted ve es una inflamación del estómago, como cuando usted era chiquito y montaba bicicleta y se guayaba las rodillas. Esto mismo está sucediendo en el estómago y es muy molesto porque ¿qué característica tiene? Además de los factores agresores que nos agreden permanentemente, muchas personas, sobre todo en el caso de la mujer, pues tiene un PMS, un periodo menstrual doloroso en los días previos a su menstruación. Entonces se acostumbra a la mujer a tomar, ahí estamos mirando bien delimitada con la flecha que es una úlcera, que es lo que estamos mirando en el estómago y que vamos a detallar cuáles son los síntomas. Pero decía el abuso que usa, por ejemplo, la mujer de los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, para el dolor premenstrual, para el dolor de cabeza, el dolor en sentido general que tiene la mujer antes de la menstruación, que tienen algunos atletas de alto rendimiento que se dislocan algún tipo de músculo, un desgarramiento muscular, las personas que sufren de jaqueca migrañosa varias veces al mes con fotofobia, que no pueden casi levantarse y abusan de los antiinflamatorios no esteroideos, de los calmantes, como le dice la gente popularmente, y la gran mayoría de estos calmantes en uso indiscriminado, pues puede ser un factor agresor para que se pierda ese equilibrio que tiene el estómago entre defensa y ofensa, y entonces esa agresión va a permitir que ocurran las cosas como usted está mencionando. ¿Qué síntomas produce una úlcera péptica? En la úlcera gástrica vamos a tener, fíjese bien, las características son importantes. Cuando usted va al médico, usted le va a decir al médico, por favor, baje Merlin para yo señalarlo. No es, me duele la barriga, como dice la gente o los niños cuando tienen parásitos o diarrea, no. El dolor de la úlcera péptica es un dolor que el médico le puede preguntar, dígame con la punta del dedo dónde le duele, y el dolor de estómago se puede calificar, doctor, me duele ahí. No me duele ahí, no, me duele ahí. Ese es el dolor característico de la úlcera péptica, que tiene caracterizaciones de acuerdo al lugar donde se encuentra. La úlcera gástrica, el paciente va a tener aumento del dolor cuando ingiere alimentos. La úlcera duodenal, que es la que está después del estómago, vemos el píloro duodenal en esa arcada que va a dividir el estómago del intestino delgado. En la úlcera duodenal, el paciente va a sentir esa sensación de hambre, de vacío en el epigastrio, que es como se llama, la gente le conoce como la boca del estómago, esa sensación de vacío, de saciedad en la boca del estómago y de molestia dolorosa. Con ingerir cualquier tipo de alimento, hasta una compota, doctor, se me mejora el dolor y desde que tengo hambre otra vez me da. Esas son las 2 características de que el dolor de la úlcera péptica gástrica aumenta cuando usted come alimentos, y el dolor de la úlcera duodenal, el dolor aumenta desgraciadamente cuando usted tiene el estómago vacío y mejora cuando usted toma algún tipo de alimento. Entonces, entre los síntomas tenemos esa parte del dolor, va a haber reflujo gastroesofágico, como hay un desequilibrio, el ácido clorhídrico está de su cuenta, las glándulas, las prostaglandinas y el bicarbonato no están neutralizándolo, entonces viene, además del dolor, esa sensación de reflujo o ahogo, puede producir hasta molestia retroesternal, ronquera en el paciente, y esa sensación de quemazón y boca amarga, muy típica sobre todo en los pacientes que tienen Helicobacter pylori con una úlcera péptica. El diagnóstico de una úlcera péptica, todo paciente que tenga sintomatología relacionada con dispepsia, que es digestiones retardadas,
acidez, dolor en el epigastrio, pues va a tener la necesidad de hacer un esófago gastroduodenoscopía, que va a ser un aparato fino, como una pluma con una luz en la punta, que va a permitir transmitir esas imágenes del estómago a una pantalla de 50 pulgadas. Se va a permitir tomar películas de la úlcera, como vieron ustedes en pantalla, y se va a pedir tomar fotos como la que estamos mirando. Ahí estamos mirando, donde el instrumentista está mirando el estómago con ese aparato tan fino llamado gastroscopio. Esto es contundente no solamente para hablar de diagnóstico, sino que permite tomar biopsia y detectar el Helicobacter pylori, que es una causa importante de la presentación de úlcera péptica, sobre todo a nivel del antro, en la parte más inferior. Vamos a una pequeña pausa para hablarles qué tratamiento tiene la úlcera péptica y cómo la podemos prevenir. Volvemos enseguida. Finalmente, ¿tiene tratamiento la úlcera péptica? Sí tiene tratamiento la úlcera péptica. ¿Se puede curar la úlcera péptica? Sí. Cualquier tipo de molestia como la que hemos mencionado en el segmento anterior, acuda a su gastroenterólogo, que los hay en todas las ciudades de la República Dominicana y en todas las provincias. El tratamiento es sencillo. Primero, detectar la úlcera péptica. Segundo lugar, un porcentaje muy elevado de la población, la úlcera péptica se la va a producir el helicobacter y hay que erradicar el helicobacter. Entonces los inhibidores de la bomba de protones, lansoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, acompañado de microsulfato, que ayuda a neutralizar el ácido del estómago, porque la bacteria convive con el ácido gástrico. La bacteria, cuando hay ácido, está feliz porque se puede multiplicar cientos de miles de bacterias en todo el tracto digestivo superior, sobre todo en el antro del estómago, donde le gusta más vivir, donde hay mayor cantidad de ácido, destruye el moco y produce la úlcera. Pero los inhibidores de la bomba de protones van a neutralizar el ácido del sucralfato, va a proteger la mucosa, y es necesario o a veces hacer un antibiograma o utilizar antibióticos de primera línea. Entre los antibióticos de primera línea, en República Dominicana, hay países que le funciona a otro, está la levofloxacina, la amoxicilina clavulínica, la fosfomicina, la tetraciclina. El metronidazol ya no es tan intenso, pero la primera línea de 14 días. Hay muchos médicos que utilizan el tratamiento del Helicobacter solamente 7 días o 10 días y no es suficiente. Hay que tratarlo con 2 tipos de antibióticos más el inhibidor de bomba de protones y el sucralfato. El tratamiento son 12 semanas y los antibióticos 14 días. Posteriormente, aunque el paciente esté asintomático, se le debe hacer una prueba de aliento para comprobar que esa bacteria fue eliminada por los antibióticos que usted dio. En caso de resistencia, en República Dominicana se realiza el antibiograma, en el cual entonces, a través de una prueba de aliento y a través de una toma de muestra de heces, el laboratorio indicado le va a decir qué antibiótico entonces mata el helicobacter que usted tiene, porque cada vez más los médicos hemos abusado de muchos de los antibióticos para cualquier tipo de afección no necesaria, y el antibiótico se ha ido haciendo resistente en las diferentes nacionalidades y en los diferentes países. En nuestro país le expliqué lo que es la primera línea. Vaya a su gastroenterólogo. La úlcera péptica tiene complicaciones que ya no tenemos tiempo de decir, pero que pueden ir desde una hemorragia hasta una perforación intestinal, en el que haya necesidad no solamente de intervención quirúrgica, sino de, si es perforada, no hay otra alternativa, pero sí a través del endoscopio se puede corregir un sangrado que antes era una cirugía prácticamente. En otro programa nos vamos a concentrar en hablarles de cuáles son las complicaciones que tiene la úlcera péptica gástrica o duodenal para el conocimiento de nuestros amables televidentes. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles uso de las mascarillas, que volveremos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el hombre de bien exige todo de sí mismo, el hombre mediocre espera todo de los demás.